Bien, aquí estamos nuevamente. Hemos tenido aquí una situación aquí de conexión, pero aquí estamos esperando que el profeta Ezequiel se conecte para que así nosotros comencemos esta comisión de parte de Dios que nos ha entregado en esta noche. Gracias a todos los que se están uniendo en este momento a este live, a este en vivo. Bendiciones, saludos. Ya tenemos con nosotros al profeta Ezequiel Alarcón. Vamos a invitarlo a unirse a nuestro video para que así él pueda estar con nosotros de manera directa. Amado apóstol, qué bendición. Saludos, saludos, paz y gracia, mi estimado profeta. Wow. Estamos un poquito nerviosos aquí porque no te mirábamos, pero bueno, ya todo el mundo sabe cómo son estas redes sociales. Y yo creo que para nosotros ya es parte de esta dinámica, ¿no? Bueno, quiero saludarlos a todos los que están entrando a este live, a este en vivo. Hoy vamos a tener con nosotros al profeta Ezequiel Alarcón, un profeta de Dios, un hombre de Dios de las naciones de Argentina. Y hoy vamos a tratar un tema muy especial, profeta, porque surgió del Espíritu esta conexión, esta invitación específicamente, porque hay unos temas que desde el punto de vista apostólico y profético de los 5 ministerios es básico y necesario tocarlos, ¿no? Y entre muchos temas está el de ministros competentes, ¿sí? De eso nosotros vamos a conversar hoy. Esto va a ser algo dinámico, fluido, porque sé que es un plan de Dios y hay líderes, ministerios de otros países que están viendo esta transmisión, y también hay unos que posteriormente la van a ver, y esto va a servir para edificación del cuerpo de Cristo, tomando en cuenta la unción apostólica y la unción profética. Yo quiero leer para todos este texto base para que así nosotros empecemos a disertar, a compartir y a fluir, ¿no? Y quiero que las personas que están en este momento en conexión también puedan compartir esta transmisión para que mucha gente también sea edificada. Profeta, quiero leer la palabra de Dios ya que en este hermoso momento necesitamos poner esa base fundamental que es la palabra de Dios con respecto al tema que vamos a tratar hoy, que lo hemos titulado Ministros Competentes. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Profeta, solo quiero dar una introducción para que comiences a desarrollar. Este es un texto que es tan grande, es tan amplio, que muchas veces se ha tergiversado, porque hay hombres o mujeres de Dios que toman este texto final, la parte final del texto, para decir que la letra mata y por lo tanto no es necesario ninguna preparación, y otros derivados de este texto. Pero yo quiero que sea usted, mi estimado profeta, que de aquí en adelante comience a compartir lo que Dios ha puesto en tu espíritu, porque así lo hemos decidido, y aquí estaremos fluyendo como Dios permita. Adelante, mi estimado profeta, bienvenido, un placer tenerte con nosotros. Amén, gloria a Dios, apóstol. Es una bendición. Quiero saludar a todos aquellos ministros, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles de diferentes naciones que nos están viendo y nos van a ver.
Así que los saludo en el nombre de Jesús. Y la verdad, te escuchaba atentamente sobre lo que Pablo nos enseña y lo que Pablo dejó un decreto, algo escrito por la palabra, y que es un decreto establecido, porque la palabra es algo que trajo un establecimiento para que podamos vivir. Y esta palabra, ministros competentes, es la clave, es Wow, una tremenda palabra palabra. abierta, es una palabra que nos dimensiona para que sí podamos seguir elevándonos en la gracia de Dios. Y aquí un apóstol de Jesucristo está hablando a los ministros, le está hablando no a cualquier persona, no le está hablando, aún habló con conocimiento, él sabe a quién le está hablando. Y esto es tan importante porque él habla primeramente, el vivificar tiene que ver con vida, tiene que ver con vivir en el Espíritu. Y este conocimiento que nos da una puerta abierta de lo que Cristo hizo en nuestra vida. Cristo pagó un precio poderoso en nuestras vidas, abrió una brecha para que podamos ser competentes, ejecutar, desarrollar esta vida espiritual que es importante. Que si no está esta parte espiritual, porque muchas veces los de la letra, los de la ley, los que son muy sabios en la letra y en el conocimiento tal vez de su propio esfuerzo, de su propio sacrificio humano muchas veces. Y entonces es importante que la revelación de Cristo empieza a provocar cosas en nosotros. Y eso es tan importante. La revelación, quién es Cristo, nos enseña a vivir en un poder de lo que somos. Ok, por eso, profeta. Sí, sí. Correcto, perdona, por eso, profeta, la palabra de Dios dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Profeta, es bien importante para todos los que nos están escuchando y lo que van a ser edificados, porque hay una gran diferencia entre lo que significa competente y competencia. Es bien importante para nosotros como apóstoles y profetas, como edificadores del cuerpo de Cristo, que podamos realmente hablar acerca de la definición de qué significa competente, a qué se refiere el apóstol. Muy bien lo has hablado del espíritu y de la letra, pero ese término para nosotros y para la audiencia y todos los que no están viendo en este momento y los que nos van a ver posteriormente, es necesario definirle qué significa eso para que podamos extender este tema con amplitud en este momento. Y la competencia tiene que ver con el desarrollo de un conocimiento, del conocimiento. Y el competente tiene que ver con el ejecutar, aplicar, vivir lo que conozco. Eso Pablo estaba hablando. Pablo estaba hablando algo muy clave, apóstol, y estaba diciendo dos cosas importantes. La competencia es abrir nuestra vida espiritual para que el conocimiento de Cristo gobierne en nosotros. Y eso nos da autoridad a nosotros para ser competentes, que significa vivir en vida lo que yo estoy conociendo de Cristo. Correcto. Y profeta, Cristo es la competencia, y es lo que tú hablabas. Exactamente. La definición es exactamente lo que tú acabas de hablar. Y yo quiero agregar un poco más a ese término, porque es bien interesante que nosotros entendamos, porque alguien que es llamado al ministerio o el que está en funciones ministeriales puede tener algún tipo de conflicto mental en su llamado porque no ve resultados X o Y, si puede tener esa definición, digamos, confusa, ¿no? Yo estoy investigando la palabra definición igual que tú, porque quiero que ampliemos esto. ¿Ves? Se refiere a alguien que está calificado, está apto y está preparado para cumplir una tarea específica. Es decir, lo que el apóstol Pablo nos estaba hablando, mi estimado profeta, es que en Cristo Jesús, nosotros ya tenemos una calificación. Amén. Cristo en nosotros ya nos hace actos, nos hace tener
en este caso, mi estimado profeta, la preparación para cumplir la tarea. Por eso es importante entender completamente lo que significa competente. ¿Por qué? Porque alguien puede asumir un ministerio, puede asumir un liderazgo por la propia, puede asumir un llamado por emoción o por impartición de hombres. Y estos detalles tenemos que nosotros entenderlo específicamente. Cuando nosotros hablamos sobre la base del contexto bíblico, estamos hablando de alguien que Dios ha capacitado para servir. Entonces, todos los que estamos dentro del marco de los 5 ministerios, tenemos claro y tenemos el conocimiento de que Dios nos ha llamado y que eso debe ser más que suficiente para seguir adelante, luchar y crecer en este llamado ministerial. Wow. Pero hay algo muy poderoso aquí, apóstol, que Pablo dijo, nos hizo. Nos hizo, correcto. Esa palabra no habla de uno solo. No está hablando de un súper ungido. No está hablando de una sola persona. Está hablando de muchos. Está hablando de la dimensión de la unidad. Que esto sigue creciendo, sigue multiplicándose. Y eso es ese es el plan del nuevo pacto. Que esto Amén. seamos uno, que nos complementemos, que seamos aliados en un espíritu. Porque aquí vamos a profundizar un poco más, pero es importante, Señor, en estos tiempos ser competentes, ser aplicados, sí, en el espíritu y vivir en la esencia de lo que somos. Porque mucha gente conoce, habla muchas veces lo que conoce, pero desconoce lo que vive en el espíritu. Por eso, y ahí está el gran problema ahí. Sí, correcto, profeta. Por eso el apóstol hace la diferencia entre la ley de la letra y el espíritu. Adelante, profeta. Y ahí está tremendo, porque el poder de un hijo, de una hija de Dios, de un ministro, de un apóstol, de un profeta, de un pastor, o de toda aquella persona que tiene una función en el reino, el poder y la legalidad y la autoridad de Cristo se va a desarrollar en lo que somos. Amén. En lo que nosotros somos. En lo que portamos. A veces decimos ser algo. Hay muchos que dicen ser algo que realmente no son. Porque en la vida espiritual, aún el Señor dice que Él va a nombrarnos con nuestro propio nombre si realmente nos conoce o no lo conoce. Si te conoce y me conoce a mí. Porque eso es la vida espiritual que vamos a desarrollar, tiene su fruto. Y eso, amén, por eso Jesús dijo, por tus frutos te van a conocer. Por nuestros frutos seremos conocidos. Por eso es importante. Sí, te dejo, apóstol, ahí. Sí, está muy bien, porque hay algo, profeta, que nosotros tenemos que entender. Definitivamente los frutos vienen de lo que portamos, vienen desde adentro. Exacto. Por eso vuelvo al punto, Él nos hizo. Y al hacernos nos entrega, nos equipa, nos capacita, nos proporciona todo lo que nosotros necesitamos para desarrollar el ministerio. Ahora, en el nuevo pacto, esa impartición, eso que Dios nos entregó, tiene un propósito. Y ese propósito definitivamente tiene que ver con la multiplicación del mensaje de salvación y, ojo, y establecer el reino en la tierra. Quiero que profundices eso, profeta, porque aparte de lo que estamos hablando, a ser competentes, también debemos tocar un punto de la guerra territorial, de alta guerra espiritual, todo lo que tiene que ver lo trascendente, con el impacto que no solamente Jesús dejó en la tierra cuando vino, sino lo que el cuerpo, lo que nosotros, como el cuerpo corporativo de Cristo, debemos manifestar. Wow. Está tan tremendo esto, mirá, mientras que, como me hablabas, me venía algo en el espíritu de cómo Elías, el profeta Elías, desarrolló una vida espiritual, porque era un hombre asignado por el espíritu. Amén. Porque vos tenés, aún dice la Biblia que 400 profetas de Acera y 450 profetas de Baal comían en la mesa de Jezabel. Adquirían
conocimiento, hablando de Amén. territorial, de lo que decía, De lo para que nosotros afectar los denominado territorios, influenciar, porque Jezabel lo primero que va a hacer este espíritu, va a dividir, te va a desconectar, te va a mentalizar a que tú sigas pensando humanamente y no dejes que el espíritu cambie tu mente, cambie tu visión, cambie tu boca, cambie tu lengua, cambie tu espíritu, desarrolle cosas dentro. Y eso es tan poderoso. Y a mí me venía esta palabra, que el profeta Elías destruyó altares, derribó altares, se burló de su propio enemigo por el conocimiento que portaba. Amén. Pero luego, por una amenaza de muerte, vemos a un Elías que estaba en la cueva, siendo probado y procesado por el Espíritu. Amén. Porque si no fuera el Espíritu, no habría un ángel dándole de beber y de comer. No se metió por su propia cuenta ahí, porque los sabios de la ley, ellos miden cuando es un sí y miden cuando es un no. Y hay mucha gente así, que vive pensando y según ellos gobiernan todo y dominan todo, por eso no dejan crecer al Espíritu de Dios. Bueno, por eso, eso pasó, sí. sí, disculpa, por eso, profeta, es muy importante que el pueblo y el ministerio entienda que la parte del espíritu siempre es necesaria y fundamental nosotros desarrollarla. Cuando tú hablabas acerca del profeta Elías, estamos hablando de alguien que está metido en la historia profética del Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros miramos el accionar del Nuevo Testamento, definitivamente nosotros encontramos un poder sobrenatural cayendo sobre los apóstoles, desarrollando un poder interior, una influencia. A mí me agrada entender y ver lo que hacía, por ejemplo, el apóstol Pedro, guiado por el poder del Espíritu Santo, donde había milagros, unción, desarrollo, conquista permanente dentro del pueblo, y todos aquellos que escuchaban de los apóstoles, definitivamente entendían y veían que había una similitud de milagros, evidencias, y eso es importante que muestre un ministro competente. Tremendo, porque mira, en el punto, sigo con esto, así cierro, mira lo que dice. Elías, estando en esa vivencia espiritual, Dios vuelve y habla y dice, ¿qué haces aquí? Wow. Porque Dios avanza. Dios avanza. Así es. Si Dios, así es. Escucha, si Dios, quieres ver a Dios, que no te encuentre en tus asuntos, que te encuentre haciendo cosas bajo la orden de su voluntad. Y aquí hay algo tan tremendo y tan poderoso, que Dios le da una asignación, un propósito, le da una visión competente, le da un propósito de lo que realmente es el ministro que era Elías. Porque a causa de ese espíritu de muerte que quería bloquearlo, lo quería desanimar, lo quería hundir, Dios le hizo ver que no era lo que él fue llamado, la función que hablabas vos. Entonces, es tan tremendo que Dios le da una orden y un propósito y una asignación donde él luego vienen los Eliseos. Viene Eliseo, vienen 2 reyes y viene la multiplicación del evangelio, del reino que sigue avanzando. Entonces Dios necesitaba terminar, eso es tan tremendo. Cuando hay una vida en el espíritu, lo que Dios inicia, Dios lo termina. Amén, Dios lo termina. Preciso, tremendo, profeta. Por eso me referí al Espíritu Santo, porque definitivamente tanto los hombres grandes de la ley, los hombres de la historia bíblica y también los hombres de la historia de esta humanidad que hicieron grandes cosas, definitivamente ellos transformaron, cambiaron dimensiones, trastornaron pueblos, hicieron grandes cosas por el poder del Espíritu Santo. Por eso hoy en día es necesario no descuidar la parte de la letra, porque el conocimiento es importante, es básico y es fundamental. Pero Dios nos está haciendo un llamado como pueblo, como iglesia, como hombres de los 5 ministerios, a levantar un pueblo con un entendimiento claro de lo que significa un ministro competente en la unción del Espíritu Santo, porque esa es otra cosa, profeta.
es la unción. Esto tenemos que marcarlo hoy aquí como un referente importante. Es la unción que el Señor desata sobre un hombre y una mujer que tiene hambre por lo del Espíritu, que ama las cosas espirituales y que ama especialmente a Dios, que es lo que lo lleva al desafío. Por eso tú como profeta estás hablando de lo que hizo Eliseo y de lo que hizo Elías. Tanto uno como el otro fueron impregnados por una unción. Ahora bien, profeta, ¿para qué Dios le da una unción profética a un hombre? ¿Cuál sería el sentido? Porque eso es lo que quiero compartir en este día, especialmente hablando de alguien que es competente en lo que hace y que tiene algo de parte de Dios. La unción, ¿qué hace en un territorio? ¿Qué hace en una cultura? ¿Qué hace en una nación, un pueblo? La unción, ¿qué hace un ministro competente a donde Dios lo envía? Mira, es un tema muy poderoso porque una cosa es buscar a Dios por suplir una necesidad. Amén. Buscar a Dios por necesidad. Tremendo. Pero cuando Dios tiene algo asignado con un hombre, Dios te busca. Dios busca a los profetas, los prepara, los capacita, los desarrolla en la unción, en la unción, en una unción específica. Y tres cosas hace la unción profética. Tres cosas importantes. Afecta los territorios, Amén. los lugares y las familias. El poder Amén. de la unción profética tiene el poder para romper, quebrantar y plantar y edificar en las familias, en un territorio y en los lugares. Por eso cada vez que un profeta pasó un lugar o afectó un lugar, afectó familias, afectó territorios, pero afectó lugares. Entonces, eso hace la unción que opera, que Dios opera en lo que es. La unción siempre va a tratar en la vida de un profeta en lo que es en su corazón, en lo que está en su interior. Porque por eso es una transformación. Por eso, sí. profeta, hablo de una transformación. Creo que un ministro competente es alguien que tiene un proceso interior de transformación en su vida que definitivamente, profeta, lo va a llevar a cumplir el plan de Dios. Por eso hoy más que nunca, nosotros como apóstoles y profetas, como pueblo de Dios, tenemos que entender la importancia que tiene buscar la unción, buscar la revelación, el propósito por el cual Dios te envía a un territorio, a un lugar, a una familia, como tú lo acabas de decir. Definitivamente la unción cambia familias. Y eso es importante entenderlo, mi estimado profeta, porque es la unción la que cambia familias. Hoy nos están viendo y más tarde también nos van a ver profetas. Y yo quiero que tú fluyas en este momento porque yo sé que hay gente que tiene esa hambre, que tiene ese deseo, pero que todavía no ha entendido por qué está viviendo ese proceso, por qué está en esa situación difícil. No está entendiendo que Dios está preparando algo dentro de su espíritu para activarlo pronto, profeta. Mira, por ejemplo, Daniel, yo siento una unción del Espíritu Santo tremendo. Hay algo que Dios está desatando aquí, pero hay algún misterio aquí. Daniel, aquí veo un hombre muy sabio. Daniel tenía que interpretar el sueño al rey. Pero él dice, dame un tiempo, le dice. Espera un momento, en otras palabras. Dame un tiempo y te revelaré este misterio. Daniel tenía sus amigos y Daniel fue donde sus amigos y le dijo, pida misericordia al Dios del cielo para que revele este misterio. Ahí está hablando de la generación competente, de alguien que no lo tenía todo, de alguien que no sabía lo que tenía que hacer, porque eso hace la unción, eso hace un hombre que reconoce que todas las cosas vienen de Dios y desarrolla una unción. Él tuvo que, con todo el conocimiento de Daniel, con un hombre lleno del Espíritu, un hombre que oraba 3 veces, tenía un hombre de comunión, de santidad, de intimidad, aprendió a depender de Dios. Aprendió a depender de Dios. Porque hay muchos hombres en este tiempo
que conocen, tienen dones, tienen habilidades, tienen capacidades tremendas, pero creen que por su capacidad muchas cosas pueden cambiar. Wow, tremendo. Eso significa, profeta, que el hombre y la mujer de Dios que ha sido llamada puede tener los dones, puede tener incluso los talentos, porque nosotros tenemos capacidades innatas dadas por Dios para cualquier función y cualquier forma, inclusive de desarrollarse en la vida, pero nunca será igual que Dios desate una unción, que Dios despierte un gigante, que Dios despierte un profeta, que Dios ponga en la boca de un hombre y una mujer el destino de un país, el destino de una nación, de un pueblo, así como lo fue Elías. Por eso hoy nosotros estamos clamando y estamos pidiendo a Dios como pueblo y como cuerpo de Cristo, de esos hombres que realmente manifiestan lo que el Espíritu ha puesto en ellos. Nosotros tenemos grandes referentes, como lo son la gente del Antiguo Testamento. Tenemos el referente de los apóstoles. Tenemos el referente del apóstol Pablo, que escribió esta hermosa carta. Por eso yo decía, profeta, que nosotros en el trabajo de conquista de las naciones y de la impartición del reino de Dios y su justicia en la tierra, tenemos que releer a Pablo, releer este texto, porque a pesar de que Pablo era un apóstol, Pablo manifestó señales, manifestó unción y sobre todo el conocimiento que tenía no le impidió, profeta, que manifestara la unción que portaba. Yo quiero hacer un llamado hoy a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los que tienen hambre por ver cosas grandes, que cada día más puedan esforzarse y puedan entender que cuando Dios imparte una unción, esa unción tiene un propósito. Hoy los pueblos claman, las naciones claman, los territorios claman, los entes institucionales claman por gente que porte una unción, que tenga un poder. No necesariamente que trate de demostrárselo a todos, no, sino que entienda lo que tú acabas de decir, profeta, que tiene algo dentro de él, que porta una unción, a pesar de que tenga el conocimiento, porque el conocimiento es importante, pero que definitivamente no solamente él pueda ser un ministro competente del nuevo pacto en la gracia en Cristo Jesús, sino que también pueda impartir esa gracia a una nueva generación competente. Me gusta este término. Yo quiero que los que están conectados con nosotros puedan escribir generación competente y puedan entender este término, porque nosotros los necesitamos. Ahora, ¿por qué apóstol? ¿Por qué profeta? Porque hay gente que se ha ido de esta tierra, pero no dejaron su unción, no dejaron el conocimiento que tenían, se reservaron muchos diseños, se quedaron para ellos con muchos elementos sobrenaturales y de transformación que Dios le ha entregado. Incluso hay hombres y mujeres de Dios como los profetas que donde llegan cambian la frecuencia, la unción cae, el pueblo de Dios siente una presencia superior, sabe que está delante de alguien que tiene algo distinto, algo poderoso y necesita entender que todo lo que portamos necesitamos impartirlo. Yo no sé qué sería de Eliseo sin Elías, profeta. Adelante. Tremendo. Hay algo igual que hay que entender en la dimensión y en la estación profética, que un profeta marcado por Dios, asignado por Dios, lleno de Dios, es un profeta que ama la presencia de Dios. En el tiempo de Elías, hablando de Elías y de Eliseo, el profeta Elías era un profeta que vivía más en cueva, más en montaña, más en el monte, más en oración, en la habitación de Dios vivía. Vivía más que con el pueblo, pasaba más tiempo con Dios que con la gente, pasaba más tiempo. Un profeta ama el habitar de Dios. Amén. Está donde Dios está. Amén. Aleluya. Porque hoy en Tremendo. día hay muchos que dicen ser profetas. Una cosa es decir y otra cosa es ser. Aún muchos dicen ser profeta delante de un grupo de personas. Aquí me voy a meter, filósofo. Adelante, profeta. Dicen ser profeta impartiendo. delante de una gente que la misma gente lo formó, la misma gente le dio la forma y le dijo que iba a ser profeta, entonces él creyó que iba a ser profeta. Pero el tema es que cuando el diablo confronta, el tema es que cuando se levantan los Baales, el tema es que cuando Jezabel se levanta y se levantan, ahí es donde tú tienes que realmente ser lo que realmente decís que tú eres. Pero cuando
Vos entendés que tenés que estar donde Dios está. Un profeta ama lo que Dios dice. Amén. Cuida lo que Dios dice. Ama. Por eso Elías dijo, en cuya presencia estoy. Elías confrontó, enfrentó, cambió ambiente, cambió clima, le dio vida a lo que estaba muerto, multiplicó o hizo cosas tremendas. Y en estos tiempos los profetas se tienen que levantar. La iglesia Amén. profética tiene que entrar a esa La dimensión iglesia de de ser carácter lo que apostólico realmente profético. La es. iglesia de carácter apostólico profético. Porque la iglesia de carácter apostólico profético, profeta, es la que rompe, es la que establece, es la que genera una nueva dimensión, genera un cambio, proyecta, impulsa como un plus button, como un toque del espíritu que despierta y que aviva el espíritu. Por eso cada vez que Dios va a hacer algo en las naciones, cada vez que Dios va a impartir una revelación, cada vez que Dios va a llevar un diseño adelante, Dios siempre despierta el espíritu de los profetas. Hoy yo quiero dejar bien establecido aquí que entiendo por un lado por qué mucha gente habla mal de un profeta o habla mal de los profetas. Es porque a Jezabel no le gustan los profetas. Es porque los antidiseños de Dios no les agrada un hombre que porte una revelación correcta. Por eso es importante saber que los perros del infierno, las imparticiones espirituales, los demonios, tinieblas, las fuerzas espirituales de maldad, las organizaciones que gobiernan y que consumen el espíritu de las personas, que oprimen a la gente, no van a poder cambiar hasta que no haya una unción profética cayendo sobre él, hasta que no venga alguien y cambie su destino con una palabra que Dios ha puesto en su espíritu, no solamente en su corazón, sino que esa palabra lo ha molido al profeta. Por eso yo te entiendo. El profeta ama la soledad. El profeta busca la cueva. Y si no busca la cueva, Dios lo lleva a la cueva. Ahora, ¿por qué? Porque Dios necesita formar eso que va a salir dentro de él para que pueda existir una transformación. Es necesario ese proceso interior, porque hay otro punto, profeta. Muchos anhelan el ministerio profético, pero tenemos que entender que el ministerio profético también es prueba, también es persecución, porque a nadie le agrada un profeta de Dios. Cuando habla, cuando suelta el diseño, cuando tiene la revelación correcta, cuando tiene manejo de diseños celestiales, cuando lee, como apóstol, puedo leer la estructura de una ciudad, puedo ver a través del arquet, mirar lo establecido en el territorio. Por eso la voz de un profeta es importante, la voz de los profetas de Dios. Y yo quiero hacer un llamado hoy junto contigo, profeta, a esos hombres y mujeres que están ahí. Aquí ahorita hay hombres de Dios como Fernando Leal, mucha gente que Dios ha llamado al ministerio y que ellos han sentido ese llamado. Y por alguna razón, por persecución, por crítica, por muchas cosas, eso que Dios implantó en ellos todavía no ha crecido. Pero profeta, yo entiendo que cuando Dios va a hacer algo, despierta el espíritu de los valientes. Yo quiero pedir hoy que nosotros llevemos esta palabra hasta donde podamos. Que Dios levante una generación, escúchese bien, de ministros competentes, ungidos en el poder profético. Porque lo profético cambia las cosas. Hay gente que dice, no, ahora todo el mundo quiere ser profeta. No es un tema que todo el mundo quiera ser profeta. Es que es el tiempo profético. Es el tiempo de una guerra mayor. Estamos viviendo tiempos de confrontaciones espirituales que son muy grandes y que mucha gente no lo está entendiendo. Mucho pueblo, mucha gente está sufriendo, pero es porque no entiende que la guerra espiritual ha crecido, mi estimado profeta. Mira, apóstol, hay algo importante de lo que estamos hablando, del conocimiento. Conocimiento de lo profético. Hay algo importante. Una cosa es el don de la profecía. Amén. Otra Amén. cosa es el espíritu de la profecía. Correcto. Y otra cosa es la función del profeta. Cuando nosotros entendemos desde la perspectiva de ser ministros competentes, de una iglesia competente, de una generación competente, cuando entendemos y tenemos ese conocimiento de qué es el don y de qué es el espíritu de la profecía. La Biblia dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Es el testimonio
del caballero de la cruz, del héroe de la cruz, el que trajo vida a la humanidad, el que le dio vida a lo que estaba muerto, que venció la muerte en la misma cruz. Ese es el acceso de la iglesia. Pero el tema es que muchos están yendo por el don y muchos se están moviendo por esa dimensión del testimonio de Cristo, que es poderoso. Y Dios lo está haciendo. Dios está usando a gente que no tiene nombre. Dios está usando a gente que no tiene registro, que no lo conoce nadie, ni no la conoce nadie. Está usando niños, adolescentes, jóvenes de diferentes naciones. Dios lo está usando. Gloria a Dios por eso. Pero qué importante tener el conocimiento, la función del profeta. El conocimiento de lo que es un profeta. Porque cuando hay un conocimiento de lo que es un profeta, hay carácter, hay formación de carácter, hay una mentalidad abierta, hay unos ojos abiertos, hay valentía, hay una vida de pagar el precio y entender lo que Dios va a hacer. Porque vemos una Elías que pagó un precio, que fue perseguida por Jezabel, pero vemos un Eliseo también que pagó un precio para que vengan los Jehú. Sí, Señor. El único que tenía la llave y la espada específica para cortar la cabeza a Jezabel era Jehú, no era Eliseo, no era Elías. Elías y Eliseo pagaron el precio y abrieron un camino para que Jehú sea exitoso en su llamado. Amén, amén. Y eso yo creo que Dios está llamando a los Jehú en este tiempo. Los competentes que saben guerrear, que son aptos, capacitados, son aptos y tienen habilidad para destruir todas las obras del enemigo, las obras del diablo, todos estos demonios que se infiltran, se van metiendo suavemente, van deteniendo, confundiendo, dañando ministerios, dañando ministros, familias y muchas cosas que están pasando en este tiempo, que hay muchos que se están desviando, están perdiendo la esencia, porque los profetas son los que habitan donde Dios habita, están donde Dios está. Y eso es lo que podemos entender en el Espíritu, que Dios está llamando a una generación competente, que tiene el conocimiento de realmente de lo que fuimos llamados. Y esto está tremendo. Y te quiero decir algo, apóstol. Veo una palabra en tu vida, hay una cicatriz fuerte de apostolado, de un llamado fuerte. Hay cicatrices fuertes que has pasado. Dios me hablaba y me decía que hay cicatrices en tu espíritu, de procesos que te llevaron de sufrimiento a sufrimiento. Pasaste cosas tan fuertes que aún nadie conoce. Pero Dios sí conoce. Dios me dice, no me he olvidado de ti, Daniel. Amén. No me he olvidado de ti. No me he olvidado de ti. Y en este tiempo voy a abrirte lo que me estás pidiendo. En Amén. Este tiempo voy a abrir las puertas que me estás pidiendo. Que hay un mover de gloria. Porque este es el año, antes que termine el año vas a ver respuesta de esta palabra. Eres un hombre que va a rugir. Eres un hombre que va a rugir, va a confrontar, gobernar, vas a diseñar cosas nuevas, vas a empezar a conectarte con cosas nuevas en este tiempo. Dios te va a abrir naciones, territorios, y tu llamado, tu nombre va a empezar a elevarse. Puedo ver un fruto, una multiplicación muy grande en este tiempo. Amén. Puedo ver un mover del Espíritu como nunca antes. Puedo ver en tu espíritu un avivamiento mayor. Porque todo en este tiempo Dios va a empezar a responderte, a contestarte. Todo por lo que años has pedido, por los que años has trabajado, por lo que años has sembrado. Dios va a empezar a traerte contestaciones, respuestas precisas en este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Aleluya, aleluya. Gracias. Ahí hay la mano de Dios. Ahí está la mano de Dios tocando.
Ahí está la mano de Dios sanando, ahí está la mano de Dios levantando. Este es el tiempo este es un tiempo muy específico, apóstol. Un tiempo que Dios te va a empezar a conectar con gente de renombre. Dios te va a empezar a conectar. Esto fue algo permitido por el Padre, que vas a empezar a meterte en las plataformas. En las plataformas vas a empezar a operar a una dimensión mayor. Hay una estación poderosa. Hay una estación profética que va a empezar a traer vida y multiplicación a todas las cosas. Lo que no tenía nombre va a empezar a tener nombre del reino. Todas aquellas cosas que estaban muertas van a empezar a revivir, a resucitar, a cobrar vida. Y todos aquellos ministerios de diferentes naciones que me están mirando se van a acordar de esta palabra. Vienen días de levantamiento, vienen días que van a empezar a cobrar vida en muchas áreas de su vida. Hay estaciones nuevas, hay caminos nuevos, hay destinos nuevos que se van a empezar a manifestar. La corrupción de cada país, la corrupción, todas aquellas cosas de maldad que han venido en este tiempo, Dios levantará a los valientes para callar la boca aquellas cosas que están trayendo división y muerte. Dios tiene gente asignada para este tiempo. Hay una generación que gobernará en el mundo. Hay una generación que tendrá una perla. Habrá una generación que tendrá una habilidad de gobernar en el conocimiento. En el conocimiento. Hay una generación llena del conocimiento de Cristo, llena del conocimiento del Espíritu Santo. Hay algo asignado poderoso. Hay algo asignado. Y puedo ver Venezuela. Dios me dice, un tiempo nuevo para esta nación. Un tiempo de cambio, hay un tiempo de transición para esta nación, hay un tiempo nuevo, un tiempo de transición, de cambio de gobierno, donde Dios va a levantar a los ungidos, donde Dios va a levantar y está levantando a gente asignada que está preparada en la unción. Este será tu tiempo, Venezuela, este será tu tiempo. Y dice el Señor, pasando 3 meses vas a ver respuesta de esta palabra, vas a ver respuesta, va a haber resultado, va a haber los frutos de una palabra profética, que Dios empezará a unirte con naciones correctas. No habrán intenciones erradas, habrá intenciones del reino. Dios se está metiendo, Dios se está metiendo, Dios se está revelando, Dios se está influenciando con su espíritu en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria. Gracias, Señor. Gracias. Recibimos esta palabra, Señor. Y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre, declaramos que esta palabra fluye sobre todos los que están conectados. Amén. Sobre Yusmeli Salazar, Jonathan Vargas, los pastores, el profeta Fernando Leal, Venezuela. Dios nos ha llamado este tiempo para hacer una obra grande en Venezuela. Creo proféticamente que la revelación de Dios está impartida sobre la nación de Venezuela. Quiero que usted mande esta palabra profética a todo el territorio de Venezuela, a todas las naciones, porque cuando Dios une ministerios, se crea una unción, se crea un ambiente para desarrollar propósitos. Sé que Dios está operando en este momento en el Espíritu. Sé que Dios está obrando, mi estimado profeta. Yo recibo la palabra. Yo me conecto con la dimensión de esa palabra, con la vibración frecuencial del reino que se manifiesta cuando un profeta habla la palabra, cuando un profeta manifiesta lo que porta. Oh, gracias, Señor. Gracias. Kratos para Ecuador, dice el profeta Fernando Leal. Yusmeli Salazar dice, yo lo creo. Carlos Sánchez también dice, desátalo, profeta, con todo. Saludo desde México. Saludamos a la gente de México. Te bendigo. Pastor Carlos Sánchez, un pastor de México, de Mérida. Conozco, un amigo. Bendición, wow. Te bendigo, amado. Él dice, desátalo, porque donde hay un profeta hay cambios, wow. Hay bendición. Hay bendición. Sergio Santibáñez, gloria a Dios. Dios es un Dios vivente. Nosotros declaramos sobre todo los que están conectados, las naciones, profetas, en este momento está, porque si hay algo que ministra en la vida de un profeta y de un apóstol, es el amor para las naciones.
un ministro competente o ministerios competentes, iglesias competentes, líderes competentes, definitivamente están armados, comprometidos, amando el discipulado, amando las naciones. Es el tiempo de discipular las naciones. Es el tiempo de llevar adelante lo que Dios está obrando. Bendecimos a Ezequiel Reyes, que también está por ahí. Jesús Adrián Molina de Valencia también está conectado con nosotros, Venezuela. Wow, Profeta, tremendo. la gente de Venezuela está conectada. Estamos entendiendo que algo está haciendo. Dios está haciendo cosas grandes, pero yo creo que habrá una unidad como nunca antes. La rivalidad, todas esas cosas van a empezar a desaparecer. Habrá un pueblo entendido. Escucha bien, pueblo de Dios. Esta es la temporada de ser entendido. Serás entendido en los tiempos. Serás entendido en tu casa, en tu nación, en tu proceso, delante de los entendidos, delante de los sabios, delante de diferentes personas vas a caminar y vas a ser entendido, pueblo de Dios. Amén. Serás entendido en diferentes ámbitos, serás entendido, lleno del conocimiento y lleno del respaldo de Dios. Dios hará cosas poderosas. Dios está levantando una generación. Mira, veo la palabra juventud. Dios va a levantar a una juventud llena del Espíritu Santo. Una juventud llena del poder de Dios. Una juventud que va a operar en el poder del mensaje de Cristo y va a operar en el poder de los milagros. Porque Cristo hizo cosas poderosas en la tierra. Formó a sus apóstoles en palabras y en milagros. Y eso es lo que va a pasar en este tiempo, la juventud del pueblo de Dios. Amén. Y cuando hablo pueblo de Dios, hablo de todas las naciones. En todas las naciones se levantará una juventud, una generación entendida, que será poderosa en lo que va a hablar, pero también será poderosa en los milagros creativos, en los prodigios, en las señales que va a manifestarse. Y los llamados serán potenciados, los ministros serán unidos. Habrá unidad. Habrá una unidad poderosa, porque Jesús mandó de dos en dos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le enseñaba a ser unido. Le enseñaba que Cristo y el Padre era uno. Entonces necesitaban ser unidos. Eso es lo que necesita la iglesia en este tiempo. Ser unido, ser aliados, ser unido en el Espíritu. Dejar las cosas pequeñas, las cosas que son de niño a un costado. Porque la rivalidad, quién tiene más gente, quién tiene el ministerio más grande, quién tiene la unción más grande, quién es más profeta que otro, más apóstol que otro, quién tiene más discípulos, más hijos espirituales, cuál es el diseño de paternidad más excelente. Dejar esas cosas, porque somos uno, somos uno. En Cristo Jesús somos uno, y la generación competente no cree en la rivalidad, cree en el poder del conocimiento de Jesús. Yo creo muy bien lo que tú dices, profeta. Ya nos quedan 7 minutos y quiero desarrollar finalmente esta parte. Los ministros competentes definitivamente debemos enmarcarnos en la gracia. Gloria a Dios. Porque la gracia que fue traída por medio de Jesucristo, como lo dice Juan 7:21, tenemos que entender que la gracia es el elemento, es el agregado para nosotros poder caminar sobre la base de una revelación correcta en el amor, en la restauración. Por eso me encantó mucho lo que tú dijiste ahorita, una generación competente, unos jóvenes nuevos. Por eso veías la palabra joven. Necesitamos una nueva generación con un alto contenido de la gracia, pero la gracia correcta, no la gracia para desgracia, sino la gracia de ese perdón inmerecido, para tener un corazón definitivamente que ame a Dios, que ame su palabra, que entienda que el amor es básico, es fundamental y es estructural para levantar nuevas generaciones. Nosotros los que estamos en este momento ministrando, haciendo el trabajo, algún día nosotros no vamos a estar, pero esa generación que se va a levantar, que es la generación competente, definitivamente debe enmarcarse en la gracia, porque la gracia nos permite unirnos, la gracia nos permite amarnos, la gracia nos permite conectarnos. La gracia es el elemento fundamental para que todos, profetas, caminemos en una misma línea de victoria.
más allá del que tenga mucho, del que tenga poco, del que tenga 100, del que tenga 1000, del que tenga 200, del que tenga 300, porque esa es otra cosa, profeta. Hay que aprender a discernir quién es el hombre que Dios te puso frente a ti. El hombre que Dios te puso, así tenga una sola oveja, así tenga un pueblo pequeño, es el hombre que Dios te puso. Y es el hombre que te va a llevar al diseño que Dios tiene preparado para ti y te va a acompañar para darte grandes victorias. Por eso celebro lo que dice Dios a través del apóstol, del profeta. Necesitamos definitivamente entrar en una nueva dimensión de amor en la gracia, especialmente la juventud. Quiero bendecir también, profeta, a Cortés Patricia, que está también conectada con nosotros, la gente de la catedral también está con nosotros. Catedral de los Milagros, de la Patagonia Argentina, exacto, son de Chubut, son de Trelew, Chubut, están conectados. Gloria a Dios, los bendecimos, Pastor Daniel. Tremendo, amén. Catedral de los Milagros. Y amén, ¿sabés qué? Algo que me gustaría que aquellos que están conectados pongan abajo, que la gracia de Cristo cambia tu genética, cambia tu historia y cambia tu rumbo. Eso es amén. Lo que hace, eso va a ser la amén. Gracia en el pueblo de Dios, en los ministros, va a cambiar la genética, porque hablamos recién de lo que somos. Somos hijos de Dios, somos herederos con Cristo, somos lavados, redimidos, y vamos por Cristo, redimimos, salvamos, restauramos. Es lo que Él en nosotros. Eso es lo que la iglesia tiene que entender, que es Cristo en nosotros. Y dejar amén. Que Él siga fluyendo. Y yo creo eso, creo fuertemente que este es el tiempo donde Dios hará cosas poderosas en sus hijos. Amén. Así que, amén. Apóstol, gracias, es una mi estimado bendición profeta, tremenda. el placer es mío. Amén. La unción está aquí, el Señor está operando. Quiero que compartan este video y que mucha gente puedan verlo y puedan recibir de las bendiciones de Dios. Profeta, te bendigo siempre. No será la primera. Vamos a seguir conectados amén. En cualquier gloria momento. Vamos a invitar a otros ministros. Tal vez muy pronto estará con nosotros mi estimado Fernando Leal. Todos gloria los pastores, líderes, gente de Dios, vamos a conectarnos. Vamos a seguir impartiendo palabra. Es necesario que estas plataformas se llenen del mensaje correcto, se llenen de la bendición de Dios. Así que bendecimos a todos los que han estado conectados. Amén. Por favor, profeta, despídete. Bueno, con el pueblo que nos ha acompañado. Mis amados, los bendigo. Gracias, apóstol, por la invitación y porque podemos compartir esta palabra, esta rema, este tiempo glorioso de reino. Generación competente. La verdad, gracias por todo este tiempo, los bendigo y que el Señor siga fluyendo y haciendo cosas grandes en ustedes. Bendiciones. Amén. Bendecimos a la gente de Venezuela, Dariana Chirino, de Quito también estuvieron conectados mirando Quito, capital de Ecuador. Bendiciones, muchos saludos para todos. El placer ha sido mío, profeta. Igual. Seguimos en contacto y seguimos trabajando en los planes y propósitos que Dios tenga. Paz y gracia para todos. Bendiciones. Bendiciones.